Bendiciones en esta noche, mis amados hermanos. Dios continúe bendiciendo sus vidas de una manera especial. Qué bueno que nos da Dios esta oportunidad. Gloria a Dios. Qué bueno que nos da el Señor esta oportunidad de estar por medio de este espacio conectados para estudiar la santa palabra de Dios. En esta noche vamos a encomendar nuestras vidas en las manos del Señor y a pedir el auxilio divino del Espíritu Santo, pues el único que puede dar la capacidad para enseñar la palabra de Dios es el Espíritu Santo, y el único que da la capacidad para poderla recibir y aprenderla es también el Espíritu Santo. Así que vamos en esta hora, vamos en esta hora a orar. Don Rodrigo Monestel, qué bueno, creo que es primera vez que se conecta acá con nosotros. Dios lo bendiga grandemente. Un abrazo y bienvenido a este momento. Carmen Zárate también, bendiciones, gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos la honra y la alabanza. Clamamos a ti en este momento pidiéndote, Señor, que tú seas el maestro, que tú seas, Señor, el que nos enseñes a través de la palabra bendita, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que por medio de tu Espíritu y tu palabra, Jesucristo sea glorificado, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor. Permítenos que estas verdades transformen y cambien nuestras vidas, Señor, y que también nos permitan tener un conocimiento ordenado de tu verdad para poderla compartir también con otros, además de que edifique nuestra vida. Gloria al Señor. A Alicia Medina, Dios me la bendiga, gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, estuvimos estudiando sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Y estuvimos aprendiendo que hay varias palabritas en el idioma griego que se traducen arrepentimiento, y es como todas estas palabras juntas forman como un hermoso paisaje, un hermoso cuadro de lo que es el arrepentimiento. Una primera pincelada, María Emilia Fallas Morales, Dios la bendiga grandemente, gloria al Señor. Qué bueno que esté hoy acompañándonos. Decía que una pincelada no es suficiente para tener el cuadro completo del arrepentimiento. Y veíamos que una de las palabras que se traduce por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento como arrepentimiento lleva una connotación de dolor, ¿verdad? Un sentimiento profundo de dolor. Y entonces ahí vemos que efectivamente podemos tomar dos ejemplos, Pedro y Judas, ¿verdad? Pedro tuvo un sentido de dolor tan profundo de haberle fallado al Señor de una forma tan terrible como lo hizo, que lloró, ¿verdad? Sintió un dolor tan profundo que lloró amargamente. Y, y Judas, eh, a veces se dice que solo tuvo remordimiento y no arrepentimiento, mas no obstante, vemos que cuando vemos el pasaje Judas, dice que él se arrepintió de haber entregado al justo y devolvió las monedas, y como no se las aceptaron, las tiró, y él quiso arreglar el mal que había hecho, pero ya no podía arreglar el mal que había hecho. Ya no podía deshacer el hecho de haber entregado al Hijo de Dios de la forma tan vil que lo hizo. Y cuando habla ahí que Judas se arrepintió de haberlo hecho, ¿verdad? No está hablándonos de ese arrepentimiento completo y total que transforma la vida. Está hablando ahí de, como decir, esa primera pincelada del arrepentimiento, que es el sentir dolor. Claro que él sintió dolor por haber traicionado al Hijo de Dios, claro que quiso deshacer la torta devolviendo las monedas, pero al ver que no pudo lograrlo, el sentido de culpa fue tan grande que se quitó la vida.
Y la tristeza que es según Dios, Dios la bendiga hermana Ilse, la tristeza que es según Dios, dice la Biblia, produce arrepentimiento que no lleva a la muerte, sino un arrepentimiento que lleva a un cambio de vida, pasaje que lo vimos en 2 Corintios la semana pasada. Entonces, uno podría decir, mire, aquí dice que Judas se arrepintió, entonces es salvo. No, no hilemos tan delgado, porque está hablando de una faceta nada más del arrepentimiento, que es el sentir dolor, pero el resto de sus acciones demuestran que el arrepentimiento no fue ese arrepentimiento completo según Dios, solamente una faceta de ese arrepentimiento. Podríamos decir que no fue un arrepentimiento completo, total, como la Biblia lo manda. ¿Por qué? Porque en esta noche vamos a ver que otra de los significados de arrepentimiento es cuando uno está arrepentido por algo muy puntual, ¿verdad? Muy, muy puntual. Eh, entonces, vemos ahí que en el caso de Pedro, eh, tiene la característica, sintió dolor por algo muy puntual, negar a Cristo. En el caso de Judas, sintió dolor por algo muy puntual, ¿verdad? Vender al maestro, traicionarlo. Sin embargo, ese arrepentimiento no fue completo y total porque no llevó a Judas a un cambio de vida. E inmediatamente tampoco a Pedro, ¿verdad? A Pedro lo buscó el Señor para restaurarlo y llevarlo a un momento de quebrantamiento y de entrega, ¿verdad? Eh, este, este asunto del arrepentimiento se ve mucho en aquella parábola que nosotros vimos, ¿verdad? De un hijo que dice, el papá dice, por favor vayan a trabajar hoy a la finca, estoy hablándolo de una forma eh, eh, popular, vayan a trabajar hoy a la finca, necesito su ayuda. Uno de ellos dijo, yo no voy, y el otro dijo, yo sí voy, el que dijo, yo sí voy, no fue, y el que dijo, yo no voy, llegó, tuvo un cambio de actitud. ¿Qué significa? Que uno se arrepintió verdaderamente de su cambio de conducta, sintió pesar, sintió dolor de haberle dicho a su papá que no, posiblemente sintió culpa y pena, pero por algo muy puntual, haberle dicho a su papá que no, más no obstante, este, eso lo llevó a actuar, lo llevó a un cambio, lo llevó tuvo un arrepentimiento y fue a trabajar a, a la finca de su padre, ¿verdad? Ahí vemos ya un cuadro un poquito más completo del arrepentimiento, no solo el sentir dolor por algo muy puntual, sino un cambio, ¿verdad? Un cambio de actitud, un cambio de actitud. Entonces, para que el arrepentimiento sea completo, tiene que ir cumpliendo estas características, ¿verdad? Muy bien, hay una palabrita que es muy famosa, traducida arrepentimiento, que es la palabrita en griego metanoia. Metanoia es una palabrita que se ha traducido en nuestras vidas como arrepentimiento. Pero también, Alice, Dios la bendiga, pero también significa eh, significa cambio de mente, cambio de pensamiento, se puede traducir como conversión también. Entonces vemos que va, va completando el cuadro de lo que es el arrepentimiento verdadero. Esta palabrita metanoia, que se traduce por arrepentimiento, significa un cambio de mente, ¿verdad? Un cambio en la manera de pensar, un cambio de intención. Y lo podemos ver en la misma parábola de los dos muchachos, ¿verdad? El que dijo, no voy, sintió dolor por algo específico, haberle negado la ayuda a su padre, y metanoia, cambió de dirección. Metanoia, cambió de dirección. Un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar, un cambio de intención. El hijo pródigo. El hijo pródigo siente dolor, vuelve en sí y dice su situación, ¿verdad? Estoy mal, iré, confesaré mi pecado, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Flor, Dios la bendiga.
pero no se queda solamente en pensarlo y en decirlo, no se queda en sentir dolor por algo muy puntual y reconocerlo, sino que metanoia, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de dirección, ¿verdad? Decide dar media vuelta, salir de esa situación, ir a la casa de su padre. Lo decide y lo lleva a cabo, ¿verdad? Porque cuando decimos que estamos arrepentidos, pero no hay acción, ese arrepentimiento no es completo. Ese arrepentimiento no es completo, ¿verdad? Entonces, la palabra, una de las palabras más usadas para arrepentimiento en la Biblia es metanoia, un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de intención, un cambio de pensamiento. Y el ejemplo más precioso, ¿verdad? Lo encontramos en el hijo pródigo, ¿verdad? Vuelve en sí, se da cuenta de su condición, siente dolor de su condición, reconoce que ha pecado contra el cielo, contra Dios y contra su papá, y, y dice, iré, toma la decisión, pero no se queda solo ahí, pasa a la acción, iré y fue, ¿verdad? Entonces, metanoia. Entonces, vamos ampliando el cuadro del arrepentimiento, ¿verdad? Diferentes partes nos van mostrando el cuadro del arrepentimiento completo. Sentir dolor, un profundo dolor por haber fallado, por algo muy específico y eh, cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, cambiar de sentido, ¿verdad? Hay otra palabrita muy parecida a metanoia, ¿verdad? Eh, Y esta palabrita significa un cambio, significa regresar, un cambio, regresar, ¿verdad? Por ejemplo, se encuentra en Lucas 1:16. Podemos ir a Lucas 1:16. Es una palabrita que yo casi que prefiero decir que hay unas palabritas griegas que estar jugando aquí a decir palabras en griego que no nos van a aportar mayor cosa, conocer la palabra o no, ¿verdad? Eh, pero hay una palabrita en griego que se ha traducido también como arrepentimiento, como un cambio también. Y por ejemplo la encontramos aquí en Lucas 1:16, dice, vamos a esperar que usted lo tenga. Lucas 1:16, gracias Alice, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Qué significa? Eh, esta palabrita conversión puede traducirse también por arrepentimiento y significa un cambio, significa regresar. Liliana y Carlitos, Dios los bendiga. ¿Qué nos está hablando aquí? Que el arrepentimiento, uno reconoce su situación pecaminosa y regresa al Señor. Da media vuelta y regresa al Señor. Si por alguna razón había tropezado, se había apartado del Señor, da media vuelta y regresa al Señor, ¿verdad? Y aquí esta palabrita se traduce a veces conversión, otras veces se traduce arrepentimiento y significa lo mismo. Convertirse es que yo iba en este camino y ahora me trasladé a este otro. Que yo era mundano y me convertí en cristiano, me hice cristiano, cambié de dirección. Que yo le había dado la espalda a Dios, pero ahora me vuelvo a Él. Bueno, los hijos de Israel conocían la ley de Dios, conocían todas las cosas de Dios y sin embargo dice que eh, no se habían vuelto a Dios, no se habían convertido a Dios, no tenían un verdadero arrepentimiento. Se jactaban de ser escogidos de Dios, pero no había verdadero arrepentimiento en sus vidas. Vea Lucas 1:16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Eso de que por ser israelita alguien es salvo es una falacia, es una mentira, porque texto tras texto del Antiguo Testamento Dios dice que de su pueblo Israel hay un remanente nada más.
que son los que se han vuelto al Señor, los que no solamente se jactan de ser israelitas, sino que se vuelven al Señor y viven una vida de acorde con Dios. Y en el Nuevo Testamento, el verdadero israelita, dice, es el que lo es interiormente, teniendo a Jesucristo en su corazón, que le daba la espalda a Dios y ahora se ha vuelto a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, arrepentimiento es volverse, arrepentimiento es un cambio, ¿verdad? Judas no tuvo un cambio, Judas no tuvo una transformación, él nada más experimentó un arrepentimiento parcial. Dice la Biblia que se arrepintió de haber hecho lo que hizo, pero fue un arrepentimiento parcial. Vemos en él dolor, vemos en él un reconocimiento de su pecado y vemos en él la intención de arreglar las cosas, pero no vemos en él que él se vuelva de todo corazón a Dios, que él se vuelva de todo corazón a Cristo para cambiar su vida. Y al no hacerlo, ese arrepentimiento fue parcial, no fue suficiente para llevarle un cambio de vida, sino que lo llevó a una desesperación, al punto de quitarse la vida. Por ejemplo, se encuentra también en Hechos 9:35, esta palabrita que se ha traducido eh, por conversión, bien podía traducirse también por arrepentimiento, porque significa básicamente lo mismo, regresar al Señor, ¿verdad? Darse media vuelta y regresar al Señor. Entonces, bueno, vamos a ver aquí Hechos 9:35, dice. Hechos 9:35. Hechos 9:35 dice. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿De qué está hablando? El verso 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Toda esta gente que vivía en esas ciudades, en Lida y en Sarón, al ver el milagro que el Señor hace a través de Pedro, ¿verdad? Y la predicación que él había dado, entonces dice, se vuelven al Señor. Es lo mismo que se pudo haber traducido, se arrepintieron buscando al Señor, o se convirtieron al Señor, o se volvieron al Señor. Es lo mismo, la palabra convertirse y un verdadero arrepentimiento son sinónimos, ¿verdad? Es volver a Dios. Entonces esta gente le había dado la espalda a Dios, esta gente no aceptaba el mensaje de Cristo cuando vieron el milagro que en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro sanó a Eneas, eh, un paralítico, y él salió con su camilla, ¿verdad? Entonces dice que toda esa gente se convirtió al Señor, se volvieron al Señor, se arrepintieron, tuvo un arrepentimiento verdadero. Mire, ocurre la mayor parte de las veces el arrepentimiento se dan todos los elementos casi simultáneamente, ¿verdad? Se siente un profundo dolor, quizás al ver ese milagro inmediatamente hay un profundo dolor de no haber creído y de haber rechazado a Cristo, que eso es algo puntual, y, pero va más allá de solamente sentir ese dolor de haber rechazado el mensaje de Dios a través de Cristo y no creerlo, sino que inmediatamente se vuelven al Señor. Eso es el arrepentimiento completo, se vuelven al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro versículo, Hechos 15:3. Hechos 15:3. Hechos capítulo 15, versículo 3. Hechos 15:3 dice así, ellos pues,
habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿Quiénes? Bueno, en el versículo 2 dice que Pablo y Bernabé. Ellos pues encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, Pablo y Bernabé fueron a estos lugares, Fenicia y Samaria, se reunieron ahí con los creyentes de esas dos ciudades y les testificaron cómo muchos gentiles, ya no solo judíos, sino gente que no era judía, que no creía en un único Dios verdadero, mucho menos en Jesucristo, ¿verdad? Esta gente que estaba acostumbrada a una vida de idolatría, de tener falsos dioses, de practicar en los templos paganos, orgías y un montón de cosas, se convierten al Señor. Y es una palabra que pudo bien traducirse: se arrepintieron, el arrepentimiento de los gentiles o la conversión de los gentiles. Esta palabra, que bien pudo traducirse arrepentimiento y que se pone como conversión, significa que se volvieron, ¿verdad? Que ellos iban en ese camino de idolatría, de politeísmo, pero se volvieron a Dios, se volvieron, se volvieron a Dios, ¿verdad? Creyendo en el Dios del pueblo de Israel, el Dios verdadero y único, que se acercaba a ellos ahora por su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Se volvieron. Habla una conducta, quiere decir que ellos sintieron dolor mientras Pedro predicaba en esas ciudades. Estos gentiles, gente no judía, sintieron dolor por algo específico, por su vida pecaminosa, y no solo eso, sino que se volvieron con todo su corazón a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver un texto donde habla qué tan profunda era la conversión de estos gentiles, ¿verdad? Qué tan profundo era el arrepentimiento de estos gentiles. Entonces, esta palabrita que aquí se traduce conversión o arrepentimiento, eh, lleva, describe la acción positiva del arrepentimiento, ¿verdad? La acción positiva del arrepentimiento es volverse a Dios abandonando los pecados, ¿verdad? Abandonando los pecados. Eh, y también la reorientación hacia Dios, ¿verdad? Ambos aspectos, hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo. El aspecto negativo no es que sea malo, sino que es recalcando lo malo. El aspecto negativo, el arrepentimiento, es la, el reconocimiento de mis pecados, el reconocimiento de mi pecado. Esa es la parte negativa, y la parte positiva es el volverme a Dios, ¿verdad? Se dice negativa no porque sea mala, se dice negativo porque es el reconocimiento de mi maldad. Y la parte positiva es volverme al Señor. Son las dos caras de la moneda. Hoy en día solo se hace énfasis en una cara de la moneda. Venga al Señor, hago una oración: Señor, te recibo como mi Salvador personal. La persona a veces hasta se integra a una iglesia, pero no hay cambio en su vida. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento debe llevar el reconocimiento de que somos pecadores, sentir dolor por ese pecado y volvernos con todo nuestro corazón a Él. Conlleva una parte negativa y una parte positiva. Hoy en día hay muchas iglesias que dicen: no, nosotros solo vamos a predicar lo positivo, no vamos a hablar de pecado, no vamos a hablar de cruz, no vamos a hablar de arrepentimiento, no vamos a señalarle los pecados a nadie, vamos a hablar solo lo positivo que el Señor hace. Pero es que nosotros no podemos coger una tijera y recortar el evangelio como a nosotros nos parece, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento debe llevar esos dos aspectos, negativo y positivo. Negativo, dolor, reconocimiento de mi pecado, de mi maldad. Y la parte positiva, me vuelvo a Dios, ¿verdad? Dejando la vida pasada. Eh, Otro versículo muy interesante, estando ahí en los Hechos, es 11:21, Hechos 11:21. Hechos 11:21.
Hechos 11:21 es interesante porque están como las dos caras de la moneda. Hechos 11:21. Muy bien. Hechos 11:21 dice así. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles, ¿verdad? La mano del Señor estaba con ellos. Dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Recuerde que esa palabrita conversión conlleva la idea de arrepentimiento, ¿verdad? De que me arrepiento de la clase de vida que llevo y doy media vuelta hacia Dios. Entonces, vea qué tremendo. Ellos creyeron y se volvieron al Señor, se convirtieron. Le dieron la espalda al mundo, le dieron la espalda al pecado, le dieron la espalda a lo malo. Hoy en día nada más enfatiza la primera parte, cree, es suficiente creer. No, hay que arrepentirse y creer. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. Las dos caras de la moneda. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y creed en el Evangelio. Entonces, hay que arrepentirse, que implica la disposición a dar media vuelta y creer en el Señor, ¿verdad? Un pasaje que nos habla mucho del impacto de la conversión de los gentiles es 1 Tesalonicenses 1:9. Me gusta mucho este versículo. 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9. Ajá, 1 Tesalonicenses 1:9. Dice así, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan, o sea, los tesalonicenses, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vea qué precioso. Dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces, conversión significa dar media vuelta. O sea, ellos iban en una vida de idolatría y dieron media vuelta, le dieron la espalda a la idolatría y le dieron la cara a Dios. Y su transformación, su arrepentimiento, que la palabra que se traduce aquí conversión podría traducirse arrepentimiento también. Su arrepentimiento fue tan verdadero, su conversión fue tan verdadera, que dejaron los ídolos, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, querían servirle ahora al Señor, querían compartir el Evangelio con otros, querían predicar el Evangelio a otros. Y no solo eso, sino que esperaban ahora que Jesucristo, quien resucitó de los muertos, dice el versículo 10, volviera, ¿verdad? Volviera de nuevo. Entonces, veamos que como estos pasajes ya nos van pintando todo el cuadro completo del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero tiene ese lado negativo de que sentimos dolor por algo específico, ¿verdad? Pecar, haber pecado contra Dios, haberle ofendido a Él, haber vivido sin Él, haber vivido de una forma independiente, pero y confesamos esos pecados. Esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que nos volvemos a Dios y le damos la espalda al mundo y a todo lo pecaminoso. Hay un cambio en nuestras vidas. De lo contrario, no es un arrepentimiento completo. El cuadro lo tenemos en Judas. ¿Fue completo el arrepentimiento de Judas? No, parcial.
sintió dolor de haber hecho lo que hizo, se sintió mal, reconoció que había pecado, quiso devolver las monedas y arreglar la torta, pero hasta ahí llegó, fue parcial, no hizo la segunda parte, no se volvió a Dios, no se volvió a Cristo, a Dios, quien es amplio en perdonar, dice la Escritura, quien es amplio en perdonar. Si él se hubiera vuelto a Dios de todo corazón, Dios le restaura y le perdona, ¿verdad? El caso de Pedro, ¿verdad? Pedro lloró amargamente, sintió ese dolor, confesó su pecado, duró un poquito en que se completara ese estado de arrepentimiento, ¿verdad? Estaba a medio camino, igual que Judas, pero luego, cuando tiene de nuevo un encuentro con Cristo resucitado, él le confiesa que ama a Jesús 3 veces por las 3 veces que le había negado, y hubo un cambio en su vida, ¿verdad? Se convirtió en el gran apóstol Pedro. Muy bien. Entonces, Hechos 26:20, un pasaje más que vamos a examinar, Hechos 26:20, libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 20. Hechos 26:20, Pablo está testificando al rey Agripa, le está testificando, le está predicando el evangelio. Entonces dice así, Hechos 26:20. Muchas gracias, Alice, por estarnos ayudando esta noche con los textos. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, vean cómo aquí se completa toda la, se completa en este versículo toda la idea, ¿verdad? Se arrepientan, o sea, no solo habla de esa parte de dolor, y se vuelvan a Dios, se conviertan a Dios, sientan ese dolor por sus pecados y se vuelvan a Dios, ¿verdad? Entonces dice, fuimos a todos, a los gentiles, a todos, hablándoles del arrepentimiento y la conversión, o sea, de sentir dolor, pero completar el arrepentimiento volviéndose a Dios, y que ese arrepentimiento sea tan genuino que produzca obras dignas de arrepentimiento. Vea que tremendo cómo en este versículo se conjuga todo, ¿verdad? Es un versículo como para tenerlo subrayado porque se conjuga todo, ¿verdad? Arrepentimiento, que aquí habla de dolor, la otra parte positiva, el arrepentimiento, la conversión, el volverse a Dios y el producir obras dignas de arrepentimiento, que nos hablan de que el arrepentimiento fue real, porque un arrepentimiento que no produce obras dignas de arrepentimiento, es decir, un cambio de conducta y de vida, no fue un verdadero arrepentimiento. Como dice Santiago, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Muy bien. Mis amados hermanos, otra forma de ver el arrepentimiento es que el verdadero arrepentimiento envuelve 3 acciones. Y ponga mucha atención a esto. El verdadero arrepentimiento envuelve 3 acciones. El arrepentimiento tiene que ser intelectual, o sea, que se use la mente. Tiene que ser emocional, o sea, que afecta las emociones. Y tiene que ser volitivo, es decir, que entra en juego nuestra voluntad, nuestro poder de decisión. Estas 3 cosas tienen que estar, estos 3 factores, tienen que estar presentes en el verdadero arrepentimiento. Yo pudiera ser que por una predicación, un testimonio muy emotivo, experimente un arrepentimiento
emocional, me emocione, ¿verdad? Y, ay, no, yo tengo que apartarme del mundo y tengo que volverme a Dios y es eso emocional. Pero si eso no conlleva el entendimiento de lo que estoy sintiendo, el entendimiento de mis emociones, y no me lleva a la acción verdaderamente a volverme a Dios y cambiar, se quedó en algo emocional, no es verdadero arrepentimiento. Lo mismo si yo entiendo, razono que mi vida no está bien y que tengo que volverme a Dios, lo razono, lo tengo muy claro y incluso hasta me emociono, toca mis emociones y me salen unas lágrimas, pero nada más, llega hasta ahí y no tomo una decisión. No tomo una decisión, ese arrepentimiento es incompleto. Ese arrepentimiento es incompleto. Entonces, vamos a terminar hoy el estudio del arrepentimiento. No es un estudio exhaustivo, podríamos llevarnos mucho tiempo hablando de lo que es el arrepentimiento, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no es nuestra meta, pero sí nuestra meta es que de una forma ordenada comprendamos lo que es el arrepentimiento y lo que implica verdaderamente, porque es algo que está muy manoseado, muy manipulado y hasta despreciado hoy en día. Y sin un verdadero arrepentimiento no hay salvación. Sin un verdadero arrepentimiento no se es un hijo de Dios. Tenemos mucha gente en las iglesias que su arrepentimiento fue solo intelectual o solo emocional, pero no los ha llevado a una decisión y a un cambio de vida. ¿Verdad? Tenemos gente en las iglesias que han sentido dolor por su vida pecaminosa y hasta han reconocido que son pecadores, pero no han pasado a la parte positiva, a volverse a Dios y darle la espalda a todo, ¿verdad? Entonces, no han experimentado verdaderamente la salvación en Cristo Jesús, porque la salvación en Cristo Jesús es el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Vamos a Hechos 2:38. Vamos a partir de este versículo, que es un versículo muy hermoso. Hechos 2:38. Diría que Hechos 2:38 en adelante, porque vamos a ver ahí eh, el, el, la, el cuadro completo. Vean qué lindo, Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, estaba Pedro ante una multitud, ¿verdad? Pedro les dijo, arrepentíos. Es decir, sientan dolor por su pecado, reconozcan que son pecadores y vuélvanse a Dios. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ha tenido un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento completo, se convierte en hijo de Dios y el Espíritu Santo viene a vivir a esa persona. Es un genuino creyente, nacido de nuevo. Y luego dice en el verso 39, porque nosotros podríamos decir, bueno, pero eso era para la gente que estaba escuchando a Pedro en aquella época. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, en la distancia y en el tiempo. Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oiga qué lindo, o sea, el arrepentimiento es para todos aquellos que el Señor llama por medio de la predicación del Evangelio. Les da la oportunidad de arrepentirse. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, oiga qué lindo, sed salvos de esta perversa generación. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se arrepintieron de todo corazón, un arrepentimiento genuino, eh, que podríamos decir una conversión genuina en ellos, que los que se bautizaron ese mismo día 3,000 personas, pero vean el cambio que produjo un arrepentimiento genuino. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y luego el verso 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se da cuenta que hay resultados más maravillosos de un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. No había que andarlos empujando, no había que decirles, mire, de ahí, de vez en cuando llegue. No, 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 ellos perseveraban en el templo, en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena, tenían alegría y sencillez de corazón con todos los hermanos, estaban deseando el momento de estar juntos para cantar himnos al Señor, en este caso ellos cantaban salmos al Señor y el favor de Dios estaba con ellos, ¿verdad? Entonces, y también compartían oraciones, dice. Entonces, una vida cambiada, una vida que está dando fruto de un verdadero arrepentimiento. Muy bien. El arrepentimiento entonces tiene una fase que es intelectual, ¿verdad? Es decir, que la persona entiende. ¿Qué entiende? Entiende que es pecador, entiende que ha pecado, entiende que está mal con el Señor. Un ejemplo, Salmo 51. Salmo 51, versos 3 y 4. Salmo 51, versos 3 y 4. Dice así, Salmo 51, versos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces observemos aquí que el hecho de reconocer, ¿verdad? El salmista David dice en el Salmo 51, versos 3 y 4, el salmista David dice, yo reconozco. Cuando está hablando de reconocer, está hablando de su parte intelectual. Sí, yo reconozco mis rebeliones ante Dios. Yo reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de Dios. Hay un entendimiento. El arrepentimiento eh, pasa por nuestro intelecto, por un entendimiento de que hemos ofendido a Dios. A veces uno lleva a la gente que quiera reconocer y hay gente que no reconocen y no quieren dar el brazo a torcer, no quieren, cierran su entendimiento para comprender intelectualmente que lo que hicieron está mal. En el caso del hijo pródigo, él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él entiende, él vuelve en sí, él razona. Caramba, ¿cómo yo estoy aquí en esta condición tan miserable que ni siquiera tengo alimento? Y en la casa de mi papá, los empleados viven mejor de lo que estoy viviendo yo en este momento. No está bien. Voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es eso? Un razonamiento, o sea, está entendiendo cuál es su situación. Ahora, veámoslo en el papel del Espíritu Santo, Juan 16:8. Evangelio de San Juan,
capítulo 16, versículo 8. San Juan 16, 8 dice: está hablando del Espíritu Santo. Voy a leer desde el 7, San Juan 16, 7 y 8. Dice: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesucristo, ¿verdad? Ni más ni menos. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, el Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo en las personas cuando escuchan el Evangelio? Les convencen, entienden intelectualmente su condición, entienden intelectualmente que lo que están haciendo es malo. Por eso, cuando el mensaje evangelístico es solo testimonios y testimonios y testimonios, eh, puede que toque las emociones de la persona y repita una oración emocionado y recibe a Cristo, pero como no tuvo una exposición del Evangelio en donde él entendiera que él es un pecador, como no tuvo una exposición del Evangelio, su arrepentimiento puede verse afectado y no ser real, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos predicarle a la gente, necesitamos decirle a la gente, ¿m?, que todos somos pecadores y que por eso Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros nos arrepintiéramos de nuestro pecado y en Cristo tuviéramos la salvación de nuestros pecados. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo empieza a convencer aquí, en el razonamiento, empieza a convencernos. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice que cuando se convierten al Señor les es quitado el velo. Es decir, se abre el entendimiento. La oscuridad, dice que el diablo tiene oscurecido el entendimiento, pero cuando se conviertan al Señor el velo les es quitado. O sea, cuando se está predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza ahí a trabajar convenciendo. ¿Dónde? En el intelecto. Pero no solo eso, también son afectadas las emociones. Son afectadas las emociones, porque somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Y dicho sea de paso, todos podemos reaccionar emocionalmente de forma diferente ante un mismo evento. 3 personas tocan accidentalmente una plancha hirviendo y uno de ellos puede que nada más se meta el dedo en la boca y llore. Puede que otro pegue un grito ¡ay!, y más bien le dé cólera y empiece a golpear las cosas. Y un tercero puede que hasta diga malas palabras. Son diferentes formas de reaccionar emocionalmente ante un mismo evento, tocar una plancha. Bueno, la persona entiende intelectualmente ahora que es pecador y que Dios le está dando la oportunidad de venir a Cristo, lo entiende, que es la oportunidad de cambio en su vida y que si no se arrepiente no tiene la vida eterna y que en Cristo tiene la vida eterna y se le hace el llamado, el Espíritu Santo le hace el llamado. Bueno, pero entran en juego también las emociones. En el mismo Salmo 51, nosotros podemos ver en ese Salmo 51, en el Salmo 51, donde David está arrepintiéndose de su pecado, está confesando su pecado, ¿verdad? Entonces en el Salmo 51, observe que cómo comienza. En el Salmo 51, el salmista David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Esto es un razonamiento. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco, todo eso es intelectual, en la mente. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Sigue el verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces vean aquí donde entran estas emociones, gozo y alegría. Señor, yo reconozco mi pecado, yo me estoy arrepintiendo, yo necesito también que mis emociones experimenten de nuevo gozo y alegría. Porque vea qué interesante, el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué significa? Que al reconocer su pecado de todo sentía tanto dolor, tanta vergüenza, tanta angustia, esa parte del arrepentimiento y lo entendía racionalmente. Él entró en razón de que estaba haciendo lo malo, pero él reconoce que está angustiado, él reconoce que sus emociones han sido tocadas y ahora le pide al Señor que como una muestra de su perdón le devuelva el gozo de la salvación, le dé gozo y alegría, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones, se sienten las emociones, ¿verdad? Vea que el versículo 17 del Salmo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso a veces vemos que cuando una persona se convierte realmente, reconoce primero mentalmente que es un pecador, reconoce que le ha dado la espalda a Dios, reconoce que necesita a Cristo, confiesa su pecado, todo eso es racional. Muchas veces vemos que la persona llora, que la persona se quebranta, que se le humedecen los ojos, que experimenta una sensación, hasta una sensación después de haberlo hecho de liviandad, ¿verdad? Primero de angustia y luego de alegría, no sabe cómo explicar lo que ha sucedido. A veces uno le dice que experimentaste algo después de haberte arrepentido, de haberle pedido a Cristo que te perdone. Sentía como una angustia, pero a la vez ahora siento una paz. O sea, las emociones entran en juego. ¿Por qué? Porque no solo entenderlo, hay que sentir dolor por nuestro pecado. Entran en juego las dos cosas, la mente y las emociones. Y el tercer paso es la voluntad. Es la voluntad. Vamos terminando ya. Proverbios 28:13, libro de Proverbios, capítulo 28. Dios nos está favoreciendo con el tiempo para terminar este tema. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Vea que eso apartar es arrepentimiento. Sintió dolor, reconoció mentalmente su pecado, se apartó, dice, alcanzará misericordia. ¿Qué significa? Confesó su pecado y tomó una decisión de dejar ese pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, hay un cambio, tomó una decisión, tomó una decisión. Permítame de nuevo a usar el ejemplo del hijo pródigo. Hace todo su razonamiento, estoy así, en casa de mi padre están mejor los jornaleros, los empleados, taca, 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 yo debería ir y pedirle perdón a mi padre y ni siquiera que me acepte como hijo porque he pecado demasiado, que me acepte, que me tenga ahí en la casa nada más y me dé el salario de un trabajador, tenga misericordia de mí.
pero dice, o sea, razonó, sintió pesar y dolor y dice, me levantaré e iré. Y lo hizo. Eso es decisión, eso es voluntad, eso concreta un arrepentimiento verdadero. Lo entiendo, siento el dolor y actúo, ¿verdad? Actúo, me vuelvo a Dios. Esa es la decisión verdadera, ¿verdad? Verdadera. Jeremías 25:5, voy a leer dos versículos para terminar. Jeremías 25:5. Jeremías 25:5 dice así. Jeremías 25:5 dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal. Entonces vean aquí cómo el Señor los llama a arrepentirse, los llama a volverse a Él y la forma de volverse a Él es tomar una decisión. O sea, ustedes saben lo que les estoy hablando, ustedes saben que están en idolatría, están en pecado, me están provocando a ira. ¿Sienten dolor de verdad por lo que han hecho? Demuéstrenlo tomando una decisión. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es intelectual, emocional y un acto de la voluntad. Isaías 55:7, con este termino. Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice, qué versículo tan precioso este. Y viene lindísimo desde el verso 6. Isaías 55, verso 6. Dice así, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y oiga qué lindo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, este es todo el evangelio en el libro de Isaías. Es todo el evangelio en el libro de Isaías. Y este es el mensaje que tenemos que dar cuando evangelizamos. No, mire, Dios tiene una vida mejor para usted, una vida llena de amor, de paz, de gozo. ¿Por qué no? No, ese no es el mensaje del evangelio. Claro que Dios da paz y claro que Dios da gozo y eso viene subsecuente a nuestro encuentro con Cristo. Pero el mensaje del Evangelio es, deje el impío su camino, es decir, entienda que está haciendo mal, sienta dolor por haber hecho mal, pero pase a la acción. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Conversión, arrepentimiento, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Qué versículo precioso, ¿verdad? Entonces, miren, cierro este tema del arrepentimiento. Número 1, el arrepentimiento es requisito indispensable para ser salvo. Requisito indispensable para ser un hijo de Dios y entrar en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Es requisito indispensable. El verdadero arrepentimiento, según las palabras griegas que se traducen arrepentimiento, el cuadro completo, teniendo todas las palabras, es que el arrepentimiento implica dolor por lo que hemos hecho, por ser pecadores, implica un dolor profundo
implica reconocer el pecado e implica volverse a Dios. Ahí se sella la conversión genuina, el arrepentimiento genuino, volverse a Dios. Si no hay esas fases, el arrepentimiento no es genuino ni completo. Un ejemplo de un arrepentimiento parcial, no completo, Judas. Un ejemplo de un arrepentimiento genuino, completo, Pedro, y todavía un mejor ejemplo, el hijo pródigo. El arrepentimiento conlleva la mente, el razonar, el sentir dolor, pero una decisión, una decisión. Y esa decisión es la que cambia y transforma nuestras vidas y nos convierte en hijos de Dios. Y algo con lo que cierro es que el arrepentimiento no es solamente para el pecador que entre a Cristo. El arrepentimiento debe ser parte de la vida del creyente todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento en la persona que no conoce a Dios lo lleva a salvación. El arrepentimiento en nuestra vida nos lleva a santificarnos y debe ser algo diario, donde permitamos todos los días examinar nuestra vida en la presencia del Espíritu Santo, sentir dolor por haberle fallado al Señor, confesar nuestro pecado y apartarnos de esos pecados con el poder de Dios. Eso nos va santificando, eso nos hace cada día más santos y es evidencia de que hemos sido verdaderamente salvos. Así como Dios constantemente llamaba a su pueblo Israel a un arrepentimiento y a una conversión, así Dios nos llama a nosotros, que somos los cristianos, a que nos arrepintamos de nuestros fallos, de nuestras transgresiones, de nuestra vida liberal, de nuestra apatía espiritual, de nuestro enfriamiento, de nuestra poca consagración, de las mentiras, de lo que le fallamos a Dios diariamente, experimentando lo mismo, entendiéndolo, sintiéndolo y tomando la decisión de apartarnos de esas cosas, porque dice la Biblia que si creemos en la esperanza bendita de la venida de Cristo, el que cree en la venida de Cristo, se purifica a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? A través del arrepentimiento. Dios nos dice en su palabra, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, nos lo dice a nosotros, los cristianos, no a los inconversos, a los que ya somos hijos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. El que dice que no peca, no ha conocido a Dios y le hace a Dios mentiroso. Hijitos míos, no pequéis, dice Juan, no pequéis, pero como sabemos que vamos a fallar, si pecamos, recordemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y el próximo martes, Dios lo permita, estaremos de nuevo en esta serie, en esto creemos, tocando un nuevo tema. El Señor derrame bendiciones sobre sus vidas.